Es bueno recordar que esa historia comenzó en 1989, cuando el segundo gobierno del señor Carlos Andrés Pérez, con el famoso paquete económico que adelantó junto con su ministro Miguel Rodríguez, firmaron por primera vez en la historia de Venezuela un acuerdo de política económica de ajuste macroeconómico con el Fondo Monetario Internacional, que todos los venezolanos recordamos porque inmediatamente se produjeron hechos sociales y políticos que desencadenaron en situaciones muy delicadas de muertes en Venezuela, como fue el caso del Caracazo. Pues bien, a partir de ese momento, Venezuela se vio comprometida a endeudarse, no solo con el Fondo Monetario Internacional, que en un primer momento hizo un préstamo de 1.500 millones de dólares al Estado venezolano a través del Banco Central de Venezuela, sino que nos obligaron a conectarnos con los organismos multilaterales y particularmente con el Banco Mundial para financiar cualquier programa o proyecto. La experiencia ha sido nefasta, no solo por las políticas económicas que se aplicaron con el Fondo Monetario Internacional. Todos los venezolanos y venezolanas tenemos memoria de lo que significó la política y la receta fondomonetarista para los venezolanos en 1989, con carácter inflacionario, con una apertura desmesurada de nuestra economía que nos condujo a situaciones de recesión económica reiterada. Y luego, en 1996, cuando el segundo gobierno del señor Caldera, con sus ministros Matos Azócar y Teodoro Pekov, en el marco de la llamada Agenda Venezuela, volvieron a firmar con el Fondo Monetario Internacional un nuevo plan de ajuste macroeconómico. Se volvió a producir una nueva inflación, la más alta hasta ahora registrada, de 103%, y por supuesto resultados nefastos en esta materia. Con Banco Mundial, con Fondo Monetario, llegamos entonces a tener una deuda hasta de 3.300 millones de dólares. Cuando el gobierno bolivariano llega al poder por mandato del pueblo, que trae a Hugo Chávez a Miraflores en aquel glorioso diciembre de 1998, se produce entonces un cambio de estrategia, y a partir de ese momento hay una firme decisión del gobierno de desatarnos de estos nudos que nos amarraban al Fondo Monetario Internacional. Podemos decir, en este gráfico lo puedo mostrar, que la deuda con el Banco Mundial en 1988, el último año de gobierno de la Cuarta República, teníamos un nivel de deuda con Banco Mundial de 1.236 millones de dólares. A partir de ese momento comienza un esfuerzo de disminuir ese saldo. Nosotros no volvimos a utilizar préstamos del Banco Mundial porque los considerábamos leoninos, capitalismo salvaje. Y a partir del 2004, con el proceso de recuperación de la economía venezolana, aceleramos el proceso de disminución del saldo de la deuda con el Banco Mundial. Podemos entonces afirmar que ahora, la semana que termina, Venezuela colocó en cero la deuda con el Banco Mundial, y los venezolanos podemos sentirnos satisfechos de que hoy no dependemos ni del Fondo Monetario Internacional, tampoco del Banco Mundial. Nos hemos liberado no solo de un FMI que quiere imponernos las políticas económicas, sino de un Banco Mundial cuya experiencia ha sido muy mala con Venezuela, y yo lo ratifico en nombre del gobierno nacional. En la década de los años 90 llegó a ocurrir algo terrible en la relación entre Venezuela y el Banco Mundial. Los proyectos que iba a financiar Banco Mundial, 13 de ellos no fueron desembolsados, es decir, por razones de desorden administrativo de los gobiernos de la época, no desembolsaron los recursos aprobados. Y habíamos firmado unas cláusulas que nos imponía el Banco Mundial, que si no desembolsábamos los recursos del préstamo, teníamos que pagarle una cláusula de penalización llamada cláusula de compromiso, pero que tal compromiso no era sino un castigo que se le imponía a la economía venezolana. Entonces llegó a ocurrir lo increíble
de que por un préstamo que no nos desembolsaba, tuvimos que pagar dólares de nuestros propios hígados para cancelarle al Banco Mundial. Eso era un proceso de descapitalización de la República que tuvimos oportunidad de denunciar en 1998 desde el viejo Congreso de la República, cuando representábamos allí a la Fuerza Socialista. La primera decisión que tomó el compañero presidente de la República fue que esos préstamos fueran cerrados inmediatamente en el 1999 y no comprometernos más con el Banco Mundial. Hoy decimos entonces que, gracias a Dios, gracias a esta decisión política del gobierno bolivariano, no tenemos ninguna deuda. No le deben los venezolanos de hoy, no les deben los venezolanos de las generaciones futuras, los niños que están naciendo, los que van a nacer en las generaciones que vienen, un centavo de dólar ni al Fondo Monetario Internacional ni al Banco Mundial.